El celular, la cámara fue siempre la misma. ¿Qué fue cambiando? La obediencia, la persistencia. No que no obedecimos, siempre obedecimos, pero el obedecer nos llevó a persistir. Y el persistir nos ha llevado a ver la mano del Señor cuando ha puesto personas para que quien no sabía editar pueda editar hoy un podcast, para que quien había creído que estaba desconectada de la parte creativa volviese a conectarse y dijera, mira, esto es algo que yo puse en ti que quiero que lo actives, para que pudiésemos llevar un mensaje a personas que necesitan entender que Dios usa a cualquier persona que esté dispuesta a dejarse usar por Él. ¿Cómo? Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de Confiados. Como todos los domingos, aquí estamos para darte una palabra de parte del Señor para tu vida. Amén. Te damos la bienvenida a este capítulo. Estamos en el tercer episodio de la serie que veníamos hablándote. Ama a Dios, cuida a tu familia, y el de hoy es Cumple tu llamado. Justo el episodio de la semana pasada coincidía con un viaje que tuvimos en familia, y definitivamente sí nos recargamos cuando pasamos tiempo con nuestra familia, cuando somos intencionales en pasar tiempo de calidad. Creo que no es tan difícil, a veces lo hacemos bien complicado, pero bueno, estamos aquí de vuelta y queremos hoy hablar contigo de cómo o qué es cumplir el llamado. Sí, pasar tiempo de calidad también es cuidar a nuestra familia. De verdad que fue un momento espectacular, la pasamos con nosotros como familia, también con nuestros amigos, y lo más importante de todo es que Jesús siempre fue el centro de todas las conversaciones que tuvimos. Terminábamos hablando o empezábamos o terminábamos hablando de él. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando del tercer capítulo de esta serie que habíamos preparado. Este se va a llamar Cumple tu llamado, ¿no? Así es. Cumplir tu llamado, yo lo llevaría por la línea de aquel propósito que el Señor puso en cada uno de nosotros desde que nos mandó a este mundo. Y voy a hablar más o menos de cómo lo he vivido. Y es el hecho de conectarme con aquello que quizás cuando niña disfrutaba hacer, pero que a lo largo de los años lo fui como que dejando a un lado por las circunstancias que sean. No vamos a decir algo en específico porque realmente creo que muchas veces ni reconocemos que hemos dejado de hacer cosas que de niños soñábamos hacer cuando creciéramos, pero que definitivamente estaban en nosotros porque son habilidades, son dones, son talentos que Dios los ha puesto en cada uno y que nos hacen diferentes a los demás. Leo tiene habilidades, tiene dones que yo no tengo. Yo tengo habilidades y tengo dones que él no tiene, pero que ambos podemos ver. Yo creo que si miro atrás y me voy al presente, ¿Sí me lo que atraco, ¿sí? No, en serio, que se conectan con el propósito que Dios tiene en mi vida, con el propósito que Dios tiene en la de él, y que cuando los ponemos en manos del Señor y cuando los ponemos a su servicio, vemos que eso produce un fruto de bendición en la vida de otras personas. Por ejemplo, Uy, sí, mi esposa es muy creativa. De verdad que mi esposa siempre, desde que hemos sido novios, cuando ella tenía esos detalles conmigo, de carticas y cosas de esas, siempre había muchos sí. colores, muchas cosas. Sí. Y yo creo que es algo que sí, que realmente el Señor ha puesto dentro de ti. Por eso te es como pez en el agua cuando tienes que editar alguna imagen o cuando tienes que usar tu imaginación para preparar algo, hacer algo. Si usted le ve los cuadernos ahí, ya todo es pintadito, todo es dibujado. Yo más a veces le digo... Me molesta. Sí, a veces les digo, hay veces que leemos libros, ¿no? Y me toca leer a mí primero el libro o cuando ya lo lee primero siempre le digo, lo advierto. Por favor, no vayas a rayar el libro, no le vayas a hacer nada porque siento como que los libros lloran. Cuando le hacen eso, los maltratan. Pero bueno, yendo al punto, como tú lo estás diciendo, ¿no? Fue algo que te conecta con el Señor porque es algo que Dios ha puesto verdaderamente en ti, ¿no? Porque si buscamos una explicación a todo esto, ¿de dónde viene? Y obviamente el origen es espiritual. Amén. El origen de todo lo que tú estás sintiendo. Como en mi caso personal, yo digo como que la gente siempre me dijo, no, tú hablas hasta por los codos. Mentira. Miren, ya esto porque ustedes nada más podemos grabar, o sea que hay un tiempo, hay un orden en Confiados de máximo 30 minutos. Pero si no, él habla aquí con ustedes un ratote y no se van a aburrir porque habla demasiado. Sí, yo recuerdo que tenía un tío que me decía, vamos a montar una empresa donde vos vais con los camioneros y les vas hablando para que no se duerman en el camino y lleguen rápido. Porque obviamente siempre tenían un tema de conversación y así son nuestros hijos. Pero fue algo con lo que yo siento que yo nací. Siempre fue así, mantuve esa línea y yo creo que eso tiene que ver con el llamado que Dios
me ha dado. Por ejemplo, el ser confiado. Gloria a Dios, podemos hablar de la palabra del Señor. Amén. Y aunque nos preparamos para hablar de esto, es algo más que va dentro, porque tiene un origen espiritual. Yo creo que este ha sido el tiempo que el Señor ha dicho, mira, ustedes van a hacer esto, van a enviar un mensaje, van a hablarle a esta generación, a la juventud, de que en Dios no hay aburrimiento, en Dios pues podemos vivir una vida plena, y así es que Él quiere que nosotros la vivamos, y por este tipo de llamados es que nosotros hacemos confiado para ustedes. Totalmente, totalmente, y quiero darte una primera clave que creo que me ha funcionado, y es el entender que cuando Dios te ha llamado a hacer algo, no tienes que forzar las cosas. Sí, es verdad. Y una cosa es forzar y otra cosa es esforzarte. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Totalmente. Cuando nosotros tenemos que forzar las cosas es cuando la puerta no se abre y tú la quieres tumbar porque tú quieres pasar por ahí. Pero cuando tú te tienes que esforzar es porque te tienes que parar, tienes que abrir la puerta y tienes que caminar para que lo que vas a hacer ocurra. Hay una gran diferencia en eso y tenemos que conectarnos con la voz del Señor para poder entender por dónde sí y por dónde no. Eso nos va a evitar disgustos, tristezas, rabias, frustraciones, porque Dios no te va a mandar a hacer algo que Él no te vaya a respaldar. Pero si eres tú mismo que lo quieres hacer en tus fuerzas, lo que sea, aquí no estamos hablando de nada en específico, lo que sea que Dios te mande a hacer, vas a contar con su respaldo, porque así es el Señor. El Señor mandaba a Moisés, lo hablabas tú, mandaba a Moisés a hablar con él. No lo hablaba yo, sino que estuvimos grabando el capítulo pasado. Sí, pero es algo que has hablado, o sea, y váyanse a la Biblia y lo van a ver allí. Tenía que hablar con el faraón y el Señor capacitó a un tartamudo para hablar con faraón. Y así podemos hablar de muchos personajes bíblicos donde el Señor, cuando manda a la reina Esther a hacer lo que tenía que hacer para pelear por su pueblo, enfrentarse al rey, ella fue preparada. Tenía todas las de perder y ocurrió todo el 1% de lo que no debería pasar, porque así es Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Si hay algo que Dios te esté mandando a hacer, no lo paralices, o sea, no tengas temor, pero asegúrate que sea Dios quien te esté mandando a hacer para que todo salga en el orden del Señor y pueda ser de bendición. No solo para ti, sino para las personas que estén contigo en medio del proceso. Sí, lo dijiste, es el ejemplo de Moisés, pero también cabe destacar, ¿verdad?, que el Señor siempre nos va a respaldar en el llamado que Él nos ha dado. Amén. Aunque muchas veces parecen que hay personas que puedan prosperar haciendo las cosas que vienen contrarias al Señor, no significa que ese va a ser el final, ¿no? Porque todo lo de Dios no va a decir que tiene un final feliz muchas veces, porque hay muchas cosas que se tienen que sacrificar, pero la recompensa que eso nos deja, wow, es glorioso como nos podemos sentir cuando somos un objeto útil en las manos del Señor, ¿no? Amén. Y pues hablando de eso, se me ocurre también lo que viene siendo la vida de Gedeón, que Gedeón yo creo que yo no lo hubiese llamado jamás a Gedeón, sería el último que hubiese llamado en esa época, pero ver cómo a pesar de su miedo y que el Señor le dio la seguridad de que él iba a ir con todas las de perder. A nuestros ojos muchas veces el llamado se puede ver como algo tan grande y podemos estar rodeados de cosas que no parece que se va a dar o que no va a suceder como Dios cree que es. Pero hay veces que Dios va apartando y hay veces que parecemos que estamos solos, pero el Señor nos está diciendo, es que la razón por la que te estoy enviando solo es para que tengas la seguridad de que yo estoy contigo. Porque Amén. Muchas veces podemos ir acompañados de 20,000 personas y podemos decir, no, es que somos tremendo equipo, lo hicimos porque somos nosotros juntos, porque de verdad sí lo podemos hacer. Y fue lo mismo que pasó con Gedeón y los 300. El Señor lo que quiso decirle fue, mira, yo les voy a dar con esto la seguridad de que yo estoy con ustedes, de que no le va a quedar la duda a nadie, porque si no, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Ah, no, ganamos porque realmente somos tremendos soldados, o ganamos porque yo he sido una persona que me he esforzado mucho en mi profesión, o ganamos porque yo soy muy bueno haciendo X o Y cosas, y no porque realmente el Señor me ha capacitado con esos dones y habilidades para utilizarlos para su gloria. Amén, totalmente. Y si de llamados vamos a hablar, yo no voy a dejar de mencionar al rey David. Y lo voy a traer a mención porque cuando David le hacen su llamado, David, además de tener menos posibilidades que quizás todos sus hermanos porque era el menor, ni siquiera fue tomado en cuenta, ya esta historia la hemos conversado antes aquí, ni siquiera fue tomado en cuenta en el momento que el profeta va a hablar con el padre de ellos, pero finalmente había un llamado y las cosas de Dios, o sea, Dios hace el llamado y no hay quien lo detenga. Pero ¿por qué traigo el llamado de David? Porque David, desde el momento que fue, ¿cómo decirlo? Como titulado
por Samuel o desde el momento que se habló de su llamado delante de su padre, pasaron muchos años para que ese llamado David fuera el rey David, el gran rey David. Y creo que muchas veces podemos caer en la comparación o en el error de, es que Dios me dijo que yo iba a hacer esto, es que Dios me dijo que, no sé, quizás tu llamado es montar una empresa, bendecir a otros a través de esa empresa, crecer, pero veo que no ocurre nada. Y te frustra el que pasa el tiempo y no ocurre nada. Déjame decirte que lo importante es que te conectes con la voz de Dios y que si realmente estás en el llamado, va a tener que pasar tiempo porque tenemos que aceptar que hay una voluntad, un tiempo perfecto del Señor y que el Señor en medio de ese tiempo nos capacita. Lo hizo con David. El Señor capacitó al rey David. El Señor tuvo que pasar los años, creo que fueron 15, más o menos, para él empezar ya a ser el rey David. Y en el proceso estoy segura que podemos leer muchas situaciones que tuvo que vivir para poder llegar a la posición que llegó y hacerlo con excelencia, entendiendo lo que tú dices. No se trataba de él, se trataba del propósito de Dios en él y por eso tenía que hacerlo para Dios. No para él, ni para satisfacerse él, ni los hombres, no. Para hacerlo con excelencia para el Señor. Sí, es que hay algo que es bien interesante en todo esto y es que el llamado tiene su tiempo. El llamado, cuando el Señor nos llama, muchas veces hay casos en donde es como quien dice para allá. Y hay otros casos en donde nosotros necesitamos capacitarnos para poder así hacer crecer un poco más todo aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y eso tiene un tiempo específico. No es porque en este caso Gedeón fue una persona que fue llamada sin habilidades, pero estaba siendo llamado para el tiempo exacto y el Señor lo quiso utilizar sin obviamente asegurarse de que mira, tienes una super habilidad, eres un super guerrero, porque realmente él no lo era. Entonces hay veces que yo creo que es bien importante y yo creo que el Señor a veces lo quiere que nosotros lo hagamos así, es cuando le pedimos confirmación de lo que él realmente nos ha llamado. Cuando nosotros le pedimos, Señor, mira, yo quiero que tú me confirmes que tú me estás llamando para esto, es algo que el Señor lo hace. A mí me ha pasado. Hay veces que yo le digo, Señor, si tú quieres que haga esto, pues que suceda tal cosa, que pase tal cosa. Y el Señor te da esa confirmación y no te queda a ti más opción que prepararte para lo que el Señor te quiere entregar. Porque el Señor, aunque te llama en un tiempo específico, a veces no es el momento para entregarte lo que Él te va a dar para ese llamado, que no sé si me expliqué lo que claro. Quise decir. Porque hay veces que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y hacerlo lo natural o hacer nosotros el 100% y el Señor viene a aportar en este caso el 300% o lo sobrenatural. Amén. Lo que está en nuestra fuerza, hacerlo y como tú lo decías, nunca sin forzarlo. Porque hay veces que nosotros creemos que el Señor nos está dando un llamado y aunque sí es el llamado, volvemos al tema de Moisés. El Señor, Moisés quiso adelantar el llamado del Señor en su vida y no sucedió de la forma correcta. Tuvo que huir de Egipto y esperar realmente que fuera el tiempo del Señor para cumplir el llamado, ¿no? Sí, el llamado te va a conectar, como dije al inicio, con lo que el Señor tiene preparado para ti. Y lo mejor de todo es que cuando nos conectamos con el llamado, creo que es allí donde seguramente te ha pasado esto. Ves gente que dice, mira, es que yo trabajo y suerte que me pagan por lo que hago, pero si no me pagaran igual lo haría. Creo que esa persona se conectó con su llamado, con ese propósito que el Señor puso y son esas cosas que aunque no te paguen, encienden tanto tu alma, te gozas tanto en eso, porque estás conectado con el propósito por el cual llegaste a este mundo. Por el contrario, podemos ver que cuando vamos contracorriente, el Señor te llamó para algo y tú no, porque no quieres simplemente, empiezas a quizás hacer las cosas que en tu propia sabiduría consideras que son las que debes hacer o quieres hacer, pero eso no te da paz, no te da llenura, las cosas a veces no salen o salen por un tiempo, pero no es algo que es permanente. Mientras que en el Señor vemos que la Biblia lo dice, mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si yo me conecto con el reino de Dios, con lo que Dios quiere, todo lo demás, todo lo que yo creo que necesito, que muchas veces ahí es donde se detiene el llamado porque es lo que yo creo, pero no lo que Dios quiere para mí, va a caer en el lugar que corresponde y cosas que tú ni te imaginas van a empezar a ocurrir y tú vas a decir, wow. O sea, es como la propaganda de Venezuela que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así mismo, o sea, tú no sabías que lo necesitabas, pero cuando llega, tú, wow, o sea, esto de verdad hace algo en mí
o esto yo no pensé que lo podía hacer, pero me alegra, me hace feliz, bendice a otro, y es donde tú quieres conectarte aún más con ese llamado y ese propósito. Sí, yo estaba teniendo una conversación recientemente con un amigo y hablábamos de que él va a lanzar un tema musical cristiano y me hablaba de que, bueno, de que él quería hacer un gran video, pero sentía que económicamente no era el momento, ¿no? Y yo le decía como que, mira, hay veces que nosotros queremos hacer cosas, agregarle nuestro sazón a las cosas de Dios. Y nosotros queremos poner lo que nosotros queremos hacer basado en lo que creemos que es lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces es ahí donde le ponemos nuestra sal, como el tipo este que hace lo de la sal. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor cuando nos llama y cuando el Señor quiere que nosotros hagamos algo para Él, usualmente tenemos las herramientas dentro de casa. Tenemos las herramientas con nosotros, pero hay veces que nosotros queremos hacerlo a nuestra manera y comenzamos a buscar cosas que están fuera, que alejan ese llamado de Dios para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer el podcast, yo me acuerdo que era algo que el Señor nos había hablado. Y pues nosotros dijimos, sí, bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Y yo me puse a investigar todo lo que necesitaba. Y realmente para hacerlo de la manera que yo quería hacerlo, necesitaba una gran cantidad de dinero. Se necesitaban cámaras, se necesitaban unos micrófonos, se necesitaban... Bueno, el punto es que yo comencé a investigar y decía, Señor, realmente no puedo gastarme ese dinero porque primero no lo tengo y segundo, no es el momento, ¿no? Pero había como una insistencia dentro de mí como si tuviese todo en la mano y no lo estabas viendo. Y no lo estaba usando y no lo quería usar. Y bueno, yo comencé a investigar y un cantante de la iglesia, un adorador, que puso algo con unos micrófonos, de una vez le escribí. Cuando vi los micrófonos fueron económicos, traté de hacer, ok, ¿cómo hago la edición? Tuve que aprender a hacer la edición. Y lo más importante decía, bueno, ya nada más nos faltan las cámaras. Cuando vi los precios de las cámaras dije, no vamos a poder hacerlo. Pero en eso comencé a investigar y si usted ve el primer capítulo y ve la diferencia de los demás, siempre lo grabamos con el teléfono. Siempre hemos grabado este podcast con nuestro teléfono y es el tiempo que el Señor quiso que así fuera y de verdad que nosotros lo disfrutamos y para mí es como si yo lo estuviera haciendo porque realmente lo hacemos para el Señor. Amén. Entonces lo mismo que pasó con Moisés. Hay veces que hay cosas que nosotros tenemos en nuestras manos, pero no nos permite verlo. Cuando el Señor le decía, ay, ¿cómo voy a hacer si eso no me va? Eso tienen ejército, tienen brujos. Ok, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala y esa vara se hace una serpiente, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros tenemos en nuestra mano que nos conectan con el llamado de Dios para nuestra vida, pero nosotros no queremos soltarlo. Hay veces que no nos damos cuenta qué es lo que tenemos en nuestra mano. Hay muchas veces personas que tienen un llamado a ejercer una profesión y ayudar a otras personas que tal vez no tienen los recursos o que no tienen. Hay personas que son empresarios y recientemente hablamos con unos amigos y decía, yo siento que lo que Dios me ha llamado es yo poder ayudar a otras personas a conectarlos realmente con lo que viene siendo su llamado y que esas personas comiencen a florecer y ser nosotros los que proveemos las herramientas tal vez económicas, el consejo para que ellos puedan conectarse con eso que el Señor les dijo. Amén. Dijiste muchas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, decías que al principio del podcast era como tú lo querías hacer y terminó siendo como Dios quería, porque si no, no hubiese pasado nada. Y muchas veces somos así. Una cosa es lo que yo quiero y nos armamos del escenario. La Biblia también lo dice. El hombre planifica, pero finalmente es el Señor quien decide. Y en eso nos pasamos muchas veces. Queremos planificar tanto que terminamos no haciendo nada. ¿Ok? También decías, y eso me encantó, que la vara en las manos de Moisés era una vara, pero la vara en las manos de Moisés, con el respaldo y la voz de Dios, podía convertirse en una serpiente. Cómo el Señor, cuando es Él el que te está mandando a hacer algo, tiene el poder de transformar lo que para ti tiene un solo motivo, una sola utilidad. Sí, una sola utilidad. Como en las manos de Dios, cuando en tus manos, pero con el respaldo de Dios, las cosas pueden ser transformadas. Definitivamente, lo que Leo dice es así. Si te vas al primer episodio de Confiados, vas a ver que el celular, la cámara fue siempre la misma. ¿Qué fue cambiando? La obediencia, la persistencia. No que no obedecimos, siempre obedecimos, pero el obedecer nos llevó a persistir. Y el persistir nos ha llevado a ver la mano del Señor cuando ha puesto personas para que quien no sabía editar pueda editar hoy un podcast,
para que quien había creído que estaba desconectada de la parte creativa volviese a conectarse y dijera, mira, esto es algo que yo puse en ti que quiero que lo actives, para que pudiésemos llevar un mensaje a personas que necesitan entender que Dios usa a cualquier persona que esté dispuesta a dejarse usar por Él. ¿Cómo no creer que Dios es capaz de hacer lo que Él quiera hacer, pero que definitivamente nosotros debemos accionar? Hoy te invitamos a que lo que sea que Dios te esté mandando a hacer, cualquier cosa que Dios encienda en tu corazón y que tú sepas que viene de Él, ya no le des más vueltas. Que cómo lo voy a hacer, como decía Leo, que no tengo el dinero, que no es posible. Siempre el enemigo va a poner argumentos en nuestra cabeza para decir, no, mejor espero, no es el momento. Yo si lo voy a hacer, lo hago excelente. Claro que lo tienes que hacer excelente, pero si Dios te ha dicho ahora hazlo, es porque Él te tiene, ya Dios vio que tú tienes todo para hacerlo. El único que está limitando, eso eres tú. Y quiero cerrar con esto, me encanta que tú dices algo, y es que una forma era como tú lo querías hacer, y otra es que terminaste haciéndolo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de nosotros. Nosotros no buscamos aquí que nos miren a nosotros y digan, es que lo hacen excelente, qué bonito hablan, ese es el mejor estudio para grabar un podcast. No, simplemente decidimos tomar la voz de Dios, escucharla y seguirla. Señor, y que seas tú glorificado. Que puedan ver que aún en medio de, si ven nuestro estudio, mi amor, es nuestra casa. Y hemos preparado todo para poderlo grabar, pero hacerlo con excelencia para el Señor y que realmente lo que importe es el mensaje que estamos llevando y es que Jesús sea exaltado. Sí, de verdad que me conmueve mucho hablar de cómo fue el principio y de verdad que hay algo como que me llama mucho la atención y es que el Señor siempre puso personas con el pasar, ya tenemos más de un año siendo confiados y el Señor siempre nos ha puesto personas que nos han ayudado a mejorarlo cada vez más y más. Amén. Y eso para mí ha sido siempre una confirmación de que realmente escuchamos la voz del Señor. Hemos escuchado también testimonios de personas que se han convertido, de personas que se han bautizado, gracias a escuchar el podcast. Y aunque esto no es el tema de conversación, no es el tema que estamos hablando hoy, cabe destacar que ha sido respaldado por el Señor y es lo que nosotros queremos que tú te puedas llevar el día de hoy. Y es que tú puedas entender que hay veces que no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero es ahí donde el Señor necesita que nosotros apliquemos la fe. Amén. De que nosotros tengamos fe en lo que el Señor nos ha dicho y muchas veces no sabemos cómo y me llama la atención que nuestro amigo nos contaba algo de una empresa que ellos tenían en Honduras y hablaba de que una vez no tenían dinero y habían cerrado un gran contrato y no tenían el dinero y el Señor le dijo, mira, te vas a ir y vas a comprar sin dinero. Y él dice como que él obedeció la voz del Señor y él se fue sin dinero a otro país hacer lo que el Señor le había dicho. Y yo digo, wow, cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros escuchamos su voz y caminamos por fe porque fue lo que Él hizo. Él caminó por fe. Vemos como en Dios podemos caminar sobre las aguas. Amén. Podemos caminar sobre las aguas, podemos caminar sobre lo que parece que no se puede, porque de verdad que esas son cosas donde uno dice, gracias Señor, porque si tú me hubiese dicho a mí en algún momento, huértale, no, Señor, no creo. Yo creo que soy yo el que estoy escuchando de la forma incorrecta. Uh-huh. Pero lo del Señor usualmente muchas veces es sobrenatural. Y es ahí donde el Señor se va a mover para no dejarnos duda que Él es el que está haciendo algo poderoso, que Él es el que se está moviendo en medio de ese llamado que Él nos está haciendo. Y hay personas que, como tú lo decías, hay veces que dicen, el Señor no me ha llamado. El Señor nos puso en todos nosotros el llamado a predicar el evangelio, de ir a ser discípulos, de hablar las buenas nuevas, que es que aceptemos a Jesús en nuestro corazón y nuestros pecados son perdonados y así recibiremos la vida eterna, ¿no? Amén. Partiremos con el Señor. Entonces, hay veces que nosotros nos enfocamos en querer tener un gran llamado, que nos llamen a viva voz, que el presidente nos llame y nos diga, mira, tú eres elegido, cuando realmente hay personas que el Señor, y lo leía en el libro de Isaías, de que el Señor estaba buscando a alguien y le dice, Señor, a mí. Y él le dice, ok, ve. Entonces yo digo como que, wow, tan simple así. El Señor, sí. Hay veces que el Señor habla de esa forma tan simple, sí, como ve o hazlo o sí. Y muchas veces nosotros decimos, pero ya va, es ahí donde está nuestra duda. Y es que a veces queremos que Dios hable o que actúe como realmente nosotros actuamos.
Pero en ese ve, en ese hazlo, lo que el Señor está activando, primero que el llamado está activando tu fe. Así A que es. tú vayas y hagas lo que el Señor dice. Bueno, Señor, tú me dices ve y yo voy porque tú eres el que me mandó. Pero yo creo que en otro momento yo no iría, pero voy es por ti. Y ahí es donde vemos la mano poderosa del Señor que va delante de nosotros en cada paso que vamos a dar para activar nuestro llamado. Amén, amén. Conéctate con el Señor, busca su voz, sigue su voz. Y como dice mi esposo, por fe créelo. Créelo y empieza a caminar sobre las aguas porque vas a ver a Jesús en medio del camino guiándote. Este ha sido el episodio de hoy de Confiados, cumple tu llamado. Con esto cerramos esta serie y te invito a que si no has visto los 2 episodios anteriores te vayas porque Dios es un Dios de orden y en los 2 anteriores te va a hablar también. Comparte este video con alguien más, suscríbete al canal de YouTube, lo estoy diciendo todo yo, ¿viste? Sí, No bueno. le estoy dejando nada a Leo para el cierre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, si nos quieres apoyar con algo, esa es la mejor forma, porque así podemos ir creciendo y llevando el mensaje de salvación de Jesús a cualquier lugar del mundo. Mira, Cedo el espacio. Sí, te doy gracias por estar conectados con nosotros, por Amén. apoyarnos siempre, dejar tus mensajes, tus comentarios en nuestras redes sociales. También recibimos mucho amor muchas veces. Amén. De todas esas personas que ven confiados. Realmente lo hacemos en amor, lo hacemos para el Señor. Y que si hay una persona que escuche este mensaje o cualquier otro mensaje de confiado y sienta que el Señor le habló y que su vida ahora va a girar en otra dirección, esa es la mejor recompensa. Yo creo que ese es el propósito por el cual nosotros estamos haciendo. Sin que duda. puedas entender de que en el Señor hay gozo, hay plenitud de vida. Amén, y que amén, pues amén. el Señor también te quiere utilizar a ti. Y que te ama y que mucho. te ama, el Señor te quiere utilizar a ti para su gloria. Así que bueno, este fue el capítulo de Confiado. Cerramos esta serie de 3 capítulos y bueno, pronto venimos con muchas sorpresas para todos aquellos. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.